¿Qué valor le da Dios a tu vida? Y para esto solamente vamos a leer 2 versículos, Mateo 16, 25 y 26, si me acompañan, muy atentos todos, mirando como quien dice a Dios mismo a la cara, como si lo pudiésemos ver. Y Él nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Tome asiento, por favor. Y analicemos rápidamente esto que suele hacer el Señor, de llamar a las personas a la reflexión, a pensar, no a sentir que uno es salvo o que no vale nada, sino a pensar. Es algo que no estamos en realidad inclinados a hacer siempre. Lo que por naturaleza e instinto hacemos es a reaccionar o a apoyarnos en lo que circunstancialmente sentimos. Si usted se fija en usted mismo, somos tendientes a manejar nuestras decisiones muchas veces por lo que estamos sintiendo o por lo que empezamos a sentir. Y tomamos decisiones muchas veces fundamentadas en los sentimientos y en las emociones. Pero van a ver que en la Biblia Dios constantemente no le pregunta a las personas cosas de cómo se siente o qué le gustaría sentir, sino los hace reflexionar. En una palabra, les hace usar la cabeza. A veces perdemos la cabeza, más cuando las emociones son muy fuertes. ¿Le ha pasado a usted? ¿Perdió la cabeza? O cuando la presión emocional es muy fuerte, si usted se fija, usted o yo, cualquiera, cuanto más edad tenemos, peor, pero no necesariamente. Cuando somos oprimidos emocionalmente por las circunstancias, por personas, perdemos la capacidad de razonar con libertad. Se acotan nuestros pensamientos hasta que nos pueden tratar de tontos, inclusive diciendo, ¿qué te pasa? Y estamos bloqueados. Bloqueados si no tenemos, en general, cosa que no tenemos, la capacidad de mantener la absoluta calma ante una amenaza o algo que nos amenaza, sea un argumento, una acción, una actitud, lo que sea. Muchas veces nosotros valoramos nuestra vida, y es un error muy generalizado, valoramos nuestra vida por lo que el entorno nos hace llegar, por lo que la gente dice de nosotros, por cómo nos tratan, por cómo nos hablan, por cómo llegan a nosotros o con qué intenciones. Vemos que si nadie nos felicita, nadie nos saluda, nadie nos hace llegar alguna felicitación, o quizá, como les pasa más a los chicos que son más dependientes, no tienen suficientes me gusta o likes en su publicación, empiezan a sentir un poco de sí mismos, ¿no? Se ven con un valor muy menor. Hay otros más grandes que dicen, a mí no me importa, ni las redes, ni lo que digan, ni lo que piensen de mí. Con todo, la mayoría de las personas, inclusive nosotros, siendo conscientes o no, nuestro valor lo tenemos de acuerdo a lo que la gente dice, los demás opinan, o inclusive lo que nuestros padres nos decían cuando nos criaron. Si nuestros padres nos taladraron la cabeza, por decirlo así en un lenguaje vulgar, con desprecio, con expresiones que nos degradaban, que nos trataban de tontos, de bobo, de inservible, de estúpido, o todo lo que usted quiera, eso va en nosotros, usted lo sabrá, va creando lo que se denomina una baja autoestima o una estima muy inferior a la que realmente deberíamos tener. La Biblia nos manda a tener un pensamiento correcto, ni sobrevalorado ni infravalorado.
La Biblia nos manda a tener un concepto equilibrado de nosotros mismos. En términos de psicología se diría una autoestima correcta. A veces el orgullo se apodera de las personas o a veces la baja autoestima forma parte de la manera de pensar de muchos de nosotros. Y todo tiene que ver con el entorno, cómo nos ha afectado a lo largo de la vida o a lo largo del tiempo. Claro, como generalmente no estamos dados a relacionarnos todo el tiempo con Dios, pasa mucho a los cristianos que no le dan el tiempo suficiente a la relación personal con Dios, al estar expuestos a la palabra de Dios, como ahora ustedes están expuestos a una palabra que en definitiva les puede gustar o no, les puede resultar media ploma o muy atractiva, no estoy calificándome en este momento, pero les guste o no, los está atravesando a ustedes. Tendrían que estar muy dormidos, muy preocupados, muy tensionados o muy en otro lugar como para no escucharme en este momento. Pero en general, uno viene a la iglesia, bueno, para escuchar un mensaje, una palabra, o sea, viene para prestar atención. Creo que si viene para otra cosa no tiene ni sentido venir, ¿verdad? O sea, usted viene con la voluntad dispuesta. Eso ya de por sí a usted le abre una puerta de bendición en su vida, porque usted está siendo atravesada por una palabra que prácticamente no hace esfuerzo para recibir. Usted ya hizo el esfuerzo de venir, de llegar, invirtió dinero, tiempo, esfuerzo, todo. Y usted se lleva puesto lo que Dios, a través de, en el caso nuestro hoy, a través de mí, pero quien sea el predicador más allá de eso, usted se lo lleva puesto en su vida. Pero otras personas no, otras personas jamás quizá escucharán lo que hoy usted va a escuchar aquí, jamás. Porque aunque lo grabamos y lo subimos a YouTube, a Facebook, lo están en un bosquejo, está puesto por escrito, está puesto en audio para WhatsApp, para que no moleste a nadie, probablemente, y lo más probable es que no lo escuchen. No porque sea malo, bueno, porque sea... No, simplemente porque en este tiempo, más que nada en estos últimos siglos, el hombre, y sobre todo con la revolución industrial, empieza a vivir una vida cada vez más acelerada y empieza a recibir un caudal más ancho o más voluminoso de información, lo cual hace que el mismo cerebro quede discapacitado en comparación con el cerebro de otras personas de cientos de años de atrás. En realidad es el mismo cerebro que está atacado con 10.000 veces más cantidad de información. Y por supuesto, el cerebro siempre es el cerebro y oídos siempre tenemos dos, ojos tenemos dos. Pero sin embargo, el ancho de banda es cada vez más grande de los proveedores de Internet, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que podamos ver más canales de televisión, más medios, más redes, más todo el tiempo, y todo a la vez, y todo el tiempo. Y a veces yo veo personas, a veces pasa en mi casa también que hay 2, 3 y hasta 4 fuentes de sonido. Porque uno tiene el celular, está la radio prendida, el televisor prendido y otro está escuchando un mensaje. Dice, ¿cómo podés vivir con 4 fuentes de sonido al mismo tiempo? Si no se puede. O sea, poder se puede, pero te va haciendo mal. Yo me doy cuenta de eso. Y seguramente si muchos de ustedes se fijan en eso, están con varias fuentes de información que eso al cerebro no le hace bien. Porque no estamos preparados para eso. Dios no nos diseñó para eso. Nosotros lamentablemente nos metimos en eso y a veces no nos damos cuenta. Pero bueno, ahora que nos damos cuenta podemos tomar decisiones porque la pensamos y luego actuamos. Cuando Jesús le dice, todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, está diciendo, todo aquel que se ocupe de realizar su sueño en esta vida, va a terminar perdiendo su alma y su sueño tarde o temprano. Por el día que se muera, no va a tener lo más importante, que es la salvación de su alma. Pero todo aquel que pierda su vida, está hablando de lo personal, lo que idealizó, para dárselo a Cristo, para que Cristo ponga en tu vida lo que Él entiende es un plan, no necesariamente maravilloso para tu vida, porque, por ejemplo, ser aserrado por la mitad creo que no sea ningún plan maravilloso. Y hay muchísimos creyentes que eran muertos, asesinados, torturados, incendiados, echados a la fiera, o les robaban, les expropiaban todo, o bueno, hay cosas horrendas que no voy a enumerar, pero son
O sea, son casos particulares o casos como el tuyo, que sos cristiano y decís, yo ahora que me comprometí con Cristo se me vino la noche. Ahora que empecé a ponerme las pilas empiezan a aparecer los problemas, se manifiesta un problema, otro problema, una enfermedad, y yo antes estaba bien, ahora al final quiero volver atrás y la pregunta es, ¿querés volver atrás sin Cristo o preferís los problemas que en su soberanía Dios permite para tratar en tu vida y quedarte con Cristo y la vida eterna? Vos decidís. Él dice, el que quiere ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, para vida eterna la guardará. O una u otra. Entonces uno escoge. Por supuesto, uno dice, no, yo quiero vivir tranquilo en esta vida. Después veremos. Claro, después veremos significa, no me importa lo que diga Dios, haré hoy lo que quiera, lo que pueda, y en el futuro, bueno, me las arreglaré como me las arreglé siempre. No es ni científico ni sano pensar así, pero hay quien piensa así. Jesús dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? O sea, se dedicare a ganar todo el dinero del mundo, ser más que todos los millonarios juntos que ya de por sí están en el mundo, ¿no? Tenemos un argentino, ¿no? De por sí, que tiene una empresa muy grande, que ya es una multinacional, que cotiza en bolsa, que ha tenido una curva de crecimiento increíble, ¿no? Y así como él, que tiene muchos millones, hay otros americanos, mexicanos, o españoles que tienen muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Pero aún todo ese dinero, todo ese capital, ¿es suficiente para comprar el alma de ese hombre? Porque la pregunta queda ahí en el aire, ¿qué recompensa o qué valor tiene el alma de un hombre? Dice Jesús, ¿no? Y deja esa pregunta allí. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y entonces vos te empezás a pensar, claro, todo el mundo opina de lo que yo tengo, de lo que soy hoy, pero lo que soy hoy no lo seré mañana probablemente. Si hoy yo me veo muy lindo en el espejo, probablemente de acá a 20 años no sea tanto. No creo, porque no hay cuerpo que resista en este mundo, ¿no? El paso de los años. O sea que lo que hoy algunos valoren, quizá en pocos años, como hoy se desprecia a muchos adultos mayores que en un tiempo eran jóvenes hermosos, por decirlo así, que todo el mundo los tenía y ahora nadie los quiere ni ver. Y es más, no los echan ni de menos, ¿no? Y los maltratan a los abuelitos. Póngale. Pero fíjese cómo cambia, cómo es relativo y cómo se convierte este vulgar proverbio en algo común, tristemente, ¿no? Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Como te ven, así te tratan. Mirta Legrand usa mucho esa frase, ¿no? Te ven bien, te tratan bien, te ven mal, te tratan mal, ¿no? Y no sé cómo sigue un poco, hay que ver a Mirta, no me acuerdo. Dice, si no sé qué cosa te contratan, si no te contratan, bueno, te maltratan. Bueno, es un poco así, es lamentablemente un valor que te dan por las apariencias, ¿te das cuenta? Y eso, si ustedes hacen de todo lo que hablé en esta introducción, dicen, sí, pastor, es cierto, al final la valoración o lo que yo valoro, Dios no habla de eso en la Biblia. O sea, explica cómo administrarlo, pero Él no le da valor a esas cosas. Fíjese que ya, y esto no es nuevo, no es un concepto de la modernidad. Ya Jesús lo decía, y más antiguamente, si vamos a los Salmos, en el verso 6 del capítulo 49, o el Salmo 49, dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿No? Le dan mucho valor y se sienten muy importantes los que tienen su confianza puesta en lo que tienen o en lo que son. Es muy natural, ¿no? En general pasó con el joven rico, recuerdan, que valoró más su riqueza que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para él en ese caso era que abandone su riqueza y le siga a Jesús. Él valoró más su riqueza que el seguir a Jesús. Hoy te planteé la pregunta, ¿querés ganar tu vida o perderla por la causa de Cristo? Porque perderla por la causa de Cristo es algo similar a lo que el joven rico le pidió al Señor, que
a él, no, esto no es para todo el mundo, pero a él le pidió, da todo lo que tienes a los pobres, luego ven y sígueme. Y no le gustó ni medio. Dice, no, yo prefiero hacer mi vida, quedarme con mi dinero, que entregarlo todo y seguir a Jesús. Bueno, vos decís, yo no tengo el dinero de joven rico. Bueno, pero tenés una vida que para vos es importante. Ahora, ¿cuánto vale tu vida? ¿Es más valiosa tu vida personal que la vida que Dios te puede dar y al mismo tiempo hacer tu voluntad? Es lo que Jesús pregunta, ¿no? Dice el verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, rescatar, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ya en el Antiguo Testamento había la convicción de que el precio de un alma, el precio de una vida humana, tiene un valor tan alto que nadie lo puede revertir pagando algún valor o dando algún valor de manera tal que si vos quisieses rescatar el alma de tu hermano, pagando lo pudieses hacer. Fíjese que esta mentira no es nada extraño porque en la época de las indulgencias se hacía eso. Uno era atemorizado por esos vendedores de indulgencias que venían del papado corrupto de esa época, ¿no? Venían vendiendo a la gente los perdones para los familiares que estaban supuestamente en el purgatorio. Entonces, si vos ponías una buena cantidad de dinero para Roma, entonces se le concedía el perdón a la persona fallecida y podías rescatar el alma. Digo, ¿no leían la Biblia? Bueno, en realidad no. En esa época no tenían acceso a la Biblia a la manera que hoy la tenemos. Pero en medio de esa época nació el protestantismo, Lutero justamente, y todo un movimiento de hombres, no era el único, que protestaron contra Roma justamente por esa herejía. Eso que simplemente lo dice la Biblia, la Biblia clara. Nadie puede pagar lo suficiente a Dios para rescatar el alma de su hermano. Fíjese, está clarísimo ahí, ¿no? Y dice, ¿cómo es que podés y tenés que ser muy corrupto para no aceptar lo que estaba escrito en la palabra de Dios, ¿no? Bueno. Fíjese cómo en el tiempo de la restauración del templo, vieron que las personas venían del exilio, ¿no? Y había que restaurar el templo, pero había mucho trabajo y había lo que a veces se da, había mucha vida personalizada. No sé, el Señor se quejaba, recogéis mucho y retienen poco, ¿no? Y lo que meten dentro del saco cae en saco roto, ¿no? Y así, como que trabajan mucho, recogen mucho, pero se quedan sin nada. ¿Esto por qué? Porque cada uno corre a su propia casa, hace su vida, y mi casa está desierta, decía Dios, ¿no? Hablando de que nadie se preocupa por la obra de Dios. Se preocupan por hacer sus vidas, son creyentes, son del pueblo judío, están alrededor de Jerusalén, todo la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad de David, somos creyentes, todo, pero cada uno hace su vida, ¿no? Y en ese tiempo Dios, a través de los profetas, les hace reflexionar sobre este tema, ¿no? Pero también había al mismo tiempo, ustedes saben, mucho desaliento, ¿no? Estaba cada uno hace la suya y cada uno desalentado también. Ese era el problema, que había tal desaliento que nadie tenía ya ganas de hacer nada, ni dar un peso, ni hacer ningún trabajo, porque había mucho, demasiado por hacer. Entonces, cuando el trabajo o la meta es muy larga, es más difícil empezar el camino. Fíjense ustedes, si ustedes dicen, no, lo que pasa es que hay que hacer un programa de estudios de 4 años y medio, ¿usted se anotaría? Pero si dice, no, pero el curso dura 3 clases nomás. Ah, bueno, entonces sí, dice usted. ¿Por qué? Porque, y le hice un extremo, ¿no? Generalmente cuando las metas son largas, como que no nos comprometemos. Nos ha pasado en la iglesia, ¿no? Cuando el curso es muy largo, no se anota. Y si se anota y termina por mitad de camino. La mayoría de las personas.
¿Por qué? Porque pasa esto, se desalienta el ser humano. Le vienen los problemas y dice, sí, yo quería, pero siempre me pasa lo mismo, que empiezo algo y no lo termino, empiezo y no lo termino. Y más en estos tiempos donde todo tiene que ser ya, donde vos querés ser médico ya, bueno, estudiaste fin de semana y te recibí de médico. Es imposible. Necesitas 9 años. 9 años por lo menos para salir hecho y derecho. Bueno, pero el ejemplo ese, ¿no? Hoy queremos título, pero no queremos hacer el esfuerzo. Y queremos saber del Señor, pero no queremos estudiar. Queremos la revelación de Dios, pero no queremos dejar que nos enseñe. Queremos aprender solos y queremos aprender a nuestra manera. No nos gusta que alguien nos enseñe, nos corrija lo que está mal. Pero eso es parte de la filosofía de este mundo. Pero hoy vuelvo otra vez a esto, que en ese ambiente de desilusión, de desaliento tremendo, porque había mucho trabajo por hacer. Recuerden la historia de Nehemías, de Esdras, todo ese tiempo, de Ageo, Habacuc, Zorobabel, más o menos esos años, esa etapa, en el tiempo de la reconstrucción. Había mucho trabajo, pero Dios les dio espíritu para trabajar y los bendijo, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno. Pero en Malaquías 3:13, Dios los corrige a su pueblo, le dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Como que no se podían dar cuenta de cómo habían hablado mal contra Dios. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire, seguramente muchos de ustedes, si no todos, habrán en algún momento de sus vidas, y más cuando quisieron comprometerse con el Señor, dijeron: al final yo me empecé a comprometer, empecé a hacer el esfuerzo de ir a la iglesia, de dejar todos mis vicios, lavar mi boca, dejar de hablar con malas palabras, trato de ser paciente, de comprender a todo, y se me vino el infierno encima, y al final, en vez de estar mejor, ahora que me santifiqué, ahora que aparté mi tiempo y mi vida para Dios, estoy peor que antes. Fíjese, peor que antes decimos, ¿no? Y esto que vos dijiste en algún momento de tu vida, si no lo estás diciendo hoy o lo dijiste antes, Dios dice: tus palabras han sido violentas. ¿Cómo violentas, Señor? Y con todo lo que me pasa, Señor. ¿Y cuál es el problema? El valor que vos le estás dando a tus circunstancias, cuando Dios lo mira de otro lado, Él está a través de eso haciendo una obra, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. ¿Pero cómo? A mí me va bien, pero a mí no me va nada bien. Bueno, porque vos estás mirando lo terrenal, Dios está mirando tu alma, tu vida, el valor de tu vida y la obra de Cristo en tu vida. Vos le das valor a lo que tenés, o más bien a lo que no tenés, y Dios le da valor a la vida que te dio, a la salvación que te dio y al alma que Él te salvó. Entonces, miren si no es lo mismo. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren los otros cristianos, viven así, tienen un montón de plata, hacen lo que quieren, viven de manera inmoral. Nadie le habla de pecado, nadie los confronta con sus pecados, con su estilo de vida, con su manera de andar. Son una vergüenza, todo el mundo habla mal del Evangelio por ello. Y mira, tienen trabajo, tienen salud, andan por allí, salen, se van de vacaciones, y yo laburo y encima me echan del laburo, me quedo sin laburo, ¿no? Y encima yo trabajo en la obra de Dios, estoy siempre ahí, ¿no decimos así? Y decimos: y encima estos soberbios hacen lo que quieren, tienen un montón de plata, blasfeman contra Dios, manejan herejías, repiten las herejías, publican las herejías y todo el mundo les pone me gusta encima. Y encima Dios no hace nada, nos enojamos. Y decimos: ¿dónde está Dios y la justicia divina, no? Me hace acordar a Jonás. Pero ¿cómo reacciona Dios ante Jonás?
Me gusta, ¿no? Por esa es la paciencia del Dios que tenemos. Dice, Jonás, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Así te diría a vos, Dios, en esta noche. Hijo, hija, ¿haces bien en enojarte tanto? Qué bueno es Dios, ¿no? Me hace acordar a los chicos cuando representaron la paciencia que tenía Jesús para con sus discípulos. ¡Qué paciencia! Los quería matar, pero no, obviamente no lo iba a hacer. ¡Qué bueno es Dios! Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Digan, ese soy yo. Bien. Y serán, escuche, especial para mí, especial tesoro. No dice tesoro, sino especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese día se manifestó claramente en el día en que Cristo compró a un precio muy alto tu alma, mi alma y toda alma de aquel que vendría a Él en arrepentimiento y fe para ser salvo. Para que veas el valor que Dios le da a tu alma, que no es cuestión de dólares o dinero, o posición, o comodidad, o confort. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Uy, cuando pienso esto, ¿te acordás esa frase en el Génesis cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas? Y dijo el Señor, bueno, y Él comienza a poner en orden todo el universo. Ese mismo Espíritu es el que habita en vos. Ese. ¿Te das cuenta? Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, este cuerpo que se envejece, que se enferma, que se lastima, que se agota, es el templo del Espíritu del Todopoderoso? Y no en cualquier cuerpo está, sino en el de los creyentes, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? De Dios. Como dice en otra parte, ¿no sabéis que no sois vuestros? Tu cuerpo y tu espíritu es de Dios, no es tuyo. Si fuiste comprado, no tenés derecho a hacer tu vida, ya la entregaste. Ahora te queda padecerla, si te toca padecerla, y disfrutar lo que Dios te permita disfrutar, porque, guarda, no todo en la vida cristiana es un tango, Porque por otro lado, Él dice que nos da las riquezas en abundancia para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. A los jóvenes les dice a los jóvenes, joven, alégrate en los días de tu juventud y tome placer tu corazón, le dice. Pero, ten en cuenta que de todas cosas te juzgará Dios. Sea buena o sea mala, Dios te va a juzgar. O sea, no cruces los límites. Pero disfruta la juventud. Por eso los más grandecitos decían, si yo tuviera tus 20, ¿no? Esa frase, ¿no? ¿Por qué? Porque los 20 no es lo mismo que los 40, que los 50, que los 60, que los 70. Y bueno, corto porque si no me hermano. No es lo mismo. Pero evidentemente es mucho más disfrutable la juventud en general que la madurez. Pero todo tiene su parte linda, ¿verdad? Pasa que a veces no la vemos. Vemos solo lo malo, nos enfocamos en lo malo y en lo malo de otros y nos enojamos y vivimos enojados, amargados. Bueno, Dios a esos que se enojan con Él, Dios le dice, me has ofendido con tus palabras. La verdad,
A mí me da un poco de cosita que Dios me diga esto, ¿no? Que me diga, me ofendiste con tus palabras. Pero yo sé que Dios no me va a fulminar, pero a mí me llenaría de vergüenza. ¿Por qué no me va a fulminar? Porque para Él soy un especial tesoro, pero y siendo que para Él, yo, usted, somos un especial tesoro, ¿por qué maltratamos a Dios? ¿Por qué somos tan egoístas y maltratamos a nuestro Salvador con nuestras palabras? Dígale ahí mismo en su corazón, perdóname, Señor, por ofenderte con mis palabras y pensamientos. En 1 Pedro 1:17 dice, invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo fuiste rescatado? Sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, ¿te das cuenta que nuestras vidas valen? Mirá, ahí vas a entender. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿La sangre qué es? ¿1 litro de sangre? ¿7 litros de sangre? ¿A eso se está refiriendo? La vida de Cristo. Ahí está bien, hermano. La vida de Cristo es el valor de nuestras almas. La vida de Dios. La vida de Dios, de Cristo. De Cristo hombre, del Dios hombre. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué valor, ¿no? ¿Cuánto valen nuestras almas? La vida de Cristo. Un altísimo precio. Y la vida de Cristo no fue tomada con el disparo de un francotirador. Fue arrancada a golpes, puñetazos, lanzazos, latigazos, patadas, clavos y una lanza finalmente. Ese es el valor de tu alma, de mi alma, para Dios. Decimos, ¿no? Es mucho. Bueno, ese es el valor. Pero, claro, decimos, es tremendo eso. Ya de por sí esto nos tendría que hacer caer de rodillas y llorar todo, decir el Señor, perdona mi reverencia, perdona mi falta de mi todo, ¿no? Falta de cabeza, de coco, de todo. Comparemos valores. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Los cuervos está hablando. No está hablando de ¿cómo se llaman los pájaros lindos que hay acá en Córdoba, el pecho rojo? Los cardenales, ¿no? O como los que hay en Brasil, de muy coloridos, esas aves muy coloridas de la selva, ¿no? Que son bellas. O quizás como un canario, amarillito, lindo, bien naranjita, bien lindo, bien cantor, que hasta vale mucho dinero, ¿no? Pero un cuervo, un pájaro carroñero. Dios te está llevando, mirá, yo me ocupo de los pájaros carroñeros para darle de comer y no me voy a ocupar de vos.
Estos pajarillos que se venden para hacer las ofrendas, ¿no? Para ofrendarlo, se venden 5 por 2 cuartos, dice, y ni uno de ellos se muere si Dios no autoriza esa muerte. ¿Y ustedes piensan que valen lo mismo? Fíjense la comparación que nos hace Dios, que es para humillarnos, para decir, ¿qué está pensando? ¿Qué estamos pensando? Por supuesto, todo esto nos hace ver que, dice también que los detalles no se le pasan a Dios, porque uno puede decir, bueno, lo que pasa es que Dios está ocupado del plan universal de la iglesia y todo. Sí, es cierto, pero dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Esto habla sin lugar a dudas, creo que es lo más difícil de contar en tu cuerpo. Porque contar dedos es fácil, contar miembros es fácil. Pero contar cabellos ya es más difícil. Bueno, Dios los tiene todo contado, y no solo los tuyos, sino los míos, los tuyos y los de cualquiera. Y ni uno se pierde sin Dios. Entonces, si Dios semejante, porque ¿qué más detalle? Hay más detalle en el cuerpo, y claro, hay células, pero en esa época no había microscopios, no había como para ver en detalle, pero lo más chico que había para ver era un cabello. Pero si quieres hoy, ¿cuántas células tiene tu cuerpo? 3 trillones de células. Bueno, de las 3 trillones de células, Dios tiene control, si quieres verlo así. Entonces, si Dios controla todo eso, no voy a darte todo lo que necesitas, dice Dios, pero nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Porque le damos valor a un estilo de vida que queremos o ilusionamos tener y no estamos dispuestos a rendirnos finalmente a los designios divinos. Es por eso. Y comparamos y nos comparamos y no vemos el valor que Dios le da a nuestra vida. Ya le mostré qué valor tiene. Es la vida del Hijo y tomada de una manera muy violenta. Pero quiero dejar ánimo para los desanimados en esta noche. En el tiempo de Isaías pasó algo similar también. Y como le pasa a usted, le pasan a todos los creyentes. Nos desanimamos, nos enojamos con Dios, porfiamos, reclamamos, a veces nos rebelamos. Inclusive, ¿saben qué hacemos? A veces nuestra amargura la comunicamos a otros y ayudamos a otros a rebelarse con nosotros, a resistir a Dios, a dejar de obedecer a Dios porque no nos gusta cómo Dios maneja nuestra vida y no queremos ser los únicos que la padecemos. Queremos que otros estén en la misma que nosotros, para de alguna manera sentirnos más cómodos en nuestros padecimientos. Que por lo menos haya otro que sufra como yo, pero acá el único que sufro soy yo. Siempre lo vemos así, ¿no? Nadie se preocupa de mis problemas, como si fueses el único que tuviese grandes problemas. Pero lo que no sabes es que tu hermano que está a tu lado, el que está atrás, tiene tantos o más problemas que vos. Lo que pasa es que quizás no los anda gritando. Bueno, entonces como el pastor, como si yo no tuviese ningún problema, ningún inconveniente, mi vida es ponerme una corbata y dar un par de gritos y listo, ya está. Eso es la vida del pastor, y vivir y ir y venir y nada más. O sea, a veces somos así, ¿cómo? Y reclamamos y nos enojamos, y claro, ¿y por qué? Porque a Dios todavía no llegamos a ese punto. Pero lo hacemos, llega un punto que ya nadie nos da bolilla, ya nadie nos atiende nuestros caprichos, nuestras quejas, ya nadie oye porque ya nos enojamos, nos apartamos, publicamos todo lo que había que publicar en Facebook, ya comunicamos nuestra amargura y ya está, y ya no nos quiere nadie. Entonces ahí sí, recién seguimos y nos enojamos contra Dios. En Isaías 40:26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? ¿De qué se refiere cuando a la noche levantás los ojos? ¿Qué ves? Si no hay nubes, ¿no? Estrellas, la luna. ¿Ves algún planeta? Sí, se ve Venus. Se ve. Se ven diferentes constelaciones. Si no hay nada de luz, hasta se ve la Vía Láctea también, muchas estrellas. Y dice, te diría Dios, mira, ¿quién hizo estas cosas? Él saca y cuenta su ejército.
a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces Dios, con esa paciencia infinita que Dios tiene, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué? ¿Por qué dices? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Dios no ve lo que me pasa? ¿Por qué Dios no me hace justicia a mí? Y Dios dice, ¿por qué hablas así? ¿Por qué decís, por qué Dios bendice a ellos y a mí no me bendice? ¿Por qué Dios bendice a aquel hermano y a mí no me bendice? ¿Por qué Dios no me hace justicia? Mira todo el mal que hice, mira todo lo que hablaron de mí, mira todo lo que opinaron de mí, y Dios no hace nada. Y Dios te pregunta, nos dice en esta noche, ¿por qué hablas así? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si hoy llegaste al punto de descreer de la justicia divina, de creer que Dios no está atendiendo a tus dolores, a tus preocupaciones, por más que sean pequeñas, pues dice, Dios no mira lo pequeño, Dios tiene contados tus cabellos. O sea, no podemos decir, Dios a mí no me atiende o no me tiene en cuenta. Es falso. Termino animándote a que te pongas de pie y leas conmigo un par de versículos. Salmo 32, 7, que dice, y léalo conmigo si quiere. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿A mí, Señor? Sí, a ti. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Con semejante privilegio no queda más que humillarse y orar, pedir perdón y socorro, pedir a Dios paciencia y sabiduría para vivir. Por eso oramos, Señor, gracias por tu palabra, que nos ayuda a descartar las emociones violentas, las palabras violentas contra ti. Sé, Señor, que han sido muchas veces y no sé si será la última, pero no quiero que se repita en nuestra vida este pecado. Te pido, Señor, que nos ayudes a confiar, a creer y a valorar nuestras almas como tú las valoras. A consolarnos muchas veces cuando nadie nos quiere, cuando nadie nos acepta, que para ti somos especial tesoro. Es más, tu palabra dice que cuando todo el mundo nos deseche nuestro nombre como malo y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, que nos gocemos y nos alegremos, porque la recompensa es grande en los cielos. Padre, gracias por tu palabra que nos fortalece. Y el solo hecho de saber que tus ojos están fijos en nosotros y tus oídos completamente atentos y abiertos a nuestras oraciones, te prometemos orar cuando nos sintamos mal, cuando nos sintamos desesperados, angustiados, porque tú nos vas a librar de la angustia. Te prometemos pedir socorro cuando nos encontremos
entre la espada y la pared. Te pedimos, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a orar, y al orar creer, y al creer esperar con paciencia y en silencio la salvación de Jehová. Señor, tú eres el hacedor de todo el universo, y ni un átomo de este universo cambia de forma si tú no lo permites. Por eso hoy, llenos de admiración, te adoramos, te alabamos y juntos te damos gracias mientras el pueblo de Cristo dice: amén.